¿Vale? Sale. Porque ya nuestros invitados están impacientes, ¿eh? No digas que Ya te quieren no, escuchar. ya ¿Ah, estamos sí? impacientes por Ya, el tema, ya sí. quieren. Va a estar Quieren bueno hoy, ver ¿eh? por ahí Padre Pistola. De pistolas. Tanto le gusta a Diego el Padre Pistola. Sí, más o menos. Gotas. Padre Cotas, ¿no? No, ya no es. Ya no es católico. Ah, Ajá. muy Está bien. bien. A la hora que gustes, mi estimado Diego. Pues de una vez. ¿Sí? Ajá. Eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Dios, te damos gracias por reunirnos, por haber acomodado todo, nuestro día, nuestra semana, para que hoy estemos aquí unidos. Queremos pedirte por nosotros, por nuestra naturaleza caída, por nuestros defectos, que ayudes a que todo esto florezca en virtudes, todo para pues, continuar, ¿no? Esta iglesia que fundaste. Queremos pedirte porque nos des el aprendizaje, nos sigas reavivando la fe, fortaleciendo, creciendo, para que en este camino podamos eh, continuar aprendiendo y defendiendo esta doctrina que nos enseñaste. Eh, Queremos pedirte por los jóvenes, por los adultos, por nuestras autoridades dentro y fuera de la iglesia, y que permitas que el cristianismo que nos trajiste, eh, pueda fluir de la manera que tú quieres, que llegue a todas las naciones. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues iniciamos. 3, 2, 1, ya. Nos habíamos quedado en esta diapositiva en donde ya vimos en previas, ¿qué serán? Dos sesiones ya vimos. El bautismo lo vimos, cómo se ve desde el Antiguo Testamento, o qué pistas hay que nos daban los profetas, el simbolismo del agua, un poco de la cultura judía y de otras religiones, en donde también se le ha atribuido al agua un sentido de purificación. Eh, Vimos también empezamos desde el Antiguo y ahora en el Nuevo Testamento vimos qué es el bautismo y vimos muchos significados, muchas cosas o cualidades que se le atribuyen al bautismo, más allá del perdón de pecados, que también es una característica importante del bautismo, pero vimos que no es la única, hay más. Entonces el católico por eso comprende que el bautismo abarca tantas cosas, que no solamente está limitado a encerrar a los pecadores y decir el bautismo es para los pecadores o para los que confiesen su pecado. No, el bautismo abarca más que eso, entonces puede abarcar a más personajes, ¿no? Dentro de la cristiandad. Es decir, no solamente a aquellos que pecan, o a los adultos, sino que con estos conceptos que vimos en la Biblia, todos los vimos por versículos, nos damos cuenta que puede incluso llegar más allá. Y es muy lógico, porque Cristo no vino nada más por gente que es consciente de su pecado, vino a salvar a todos, aún aquellas personas que no son capaces de reconocer su pecado, en el sentido, me refiero pues naturalmente, ¿no? Aquellos que padezcan alguna enfermedad, aquellos que no tengan la edad suficiente para tener esa madurez. Cristo vino por toda la humanidad, no nada más se limitó a algunos cuantos. Entonces, el bautismo va a ser como esa herramienta que usa Dios, ¿no? Para ingresar a gente, vimos, ¿no? A la iglesia, porque Dios quiere que seamos familia todos, no nada más unos cuantos, ¿no? O sea, no nada más los consentidos van a ser aquellos que confiesen a Cristo como su Salvador, que claro, es un requisito importante y es muy bueno, pero también debemos ser conscientes que no todos tienen esa capacidad. Y entonces ahí va a entrar el diálogo o el debate eterno, ¿no? Digo, no, no es no eterno, es reciente ese debate. Lo vamos a ver ahorita y se van a dar cuenta que este debate apenas surgió, pero en la historia de la cristiandad no había debate de que si el niño, el bebé, se bautiza o no se bautiza. Eso era indiscutible, todos lo hacían. Pero llegó un punto en el que alguien sembró su cizaña. Alguien dijo, no, es que un bebé no puede ser bautizado. ¿Por qué? Ah, pues porque yo leí en la escritura, tú, ¿y tú con qué autoridad, no? ¿Y tú quién eres? Como para decir qué está bien o no está bien en el cristianismo. Entonces, ciertas personas individualmente dijeron eso y esparcieron ese error, ¿no? Pero, y yo sé que puede ser al revés, ¿no? La pregunta, ¿y tú, si eres católico, tú quién eres? Bueno, yo, Diego, no soy nadie,
pero sí te puedo hablar en nombre de la iglesia, ¿no? Lo que enseña la iglesia de Cristo. A lo mejor pues yo no tendré razón, yo tendré mis errores, pero sí te puedo decir lo que enseña la iglesia de 2000 años que fundó Cristo, ¿no? Entonces, miren, ahí está el lugar, ¿no? Del debate. Y quedamos que a quién se bautiza según el catecismo. eh, en el numeral 1246 dice, es claro ahí, dice, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano. O sea que no existe eso. Una vez vi un video donde bautizaron un chimpancé, ¿no? Obviamente era como una parodia, o lo estaban haciendo, porque le querían celebrar algo al chimpancé, que era una mascota de no sé quién, y lo bautizaron, ¿no? Entonces, eh, pues aquí es clara la iglesia, ¿no? O sea, solo eso es para humanos, no es para otros seres vivos, ¿no? Entonces, digo, gente pues que en el afán eh, bueno, pues, de burlarse a veces, ¿no? Del católico, o de la sacramentalidad, hacen esas cosas, ¿no? Pero bueno, esto es, pues como sabemos, es algo serio, es algo que viene de Dios, instaurado de Dios para los humanos, como su creación preferente. El bautismo de niños se menciona en estos numerales. El catecismo no habla tanto de eso, ¿no? Como lo pueden ver ahí, habla 3 numerales o 3 párrafos de eso. Eh, pero sí se menciona que es una práctica, pues muy antigua de la iglesia. O sea, ustedes le pueden preguntar a un protestante que les diga, ¿tú sabes desde cuándo se bautizan bebés? No te va a saber responder, porque es tan antigua que hasta para los católicos, en los documentos que tenemos, que se tienen registro, eh, hay registros desde el siglo I, o sea, prácticamente desde que empezaron los apóstoles se ha hecho esto. ¿Cómo lo podemos sostener o fortalecer esta? No es una teoría, es una realidad, ¿no? El protestante puede teorizar, ¿no? Porque lo que él alcanza a leer de la Biblia y a entender, puede teorizar, ¿no? Pues mira, aquí parece, no hay ejemplos de niños bautizados, por lo tanto yo concluyo que no se bautizaron nunca niños. Eso es algo muy apresurado y eso también es no conocer la historia. Eso es encerrarte en la Biblia deliberadamente para hacerles creer a las demás personas cosas que no son, ¿no? Pero como el católico, o al menos en la apologética, a mí es algo que me gustó, es que usa más un método más científico, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, yo en el laboratorio, si yo quiero demostrar algo que hacen mis bacterias, lo puedo hacer con 1, 2 o 3 experimentos diferentes y llegar a una misma conclusión. Alguien que sabe de ciencia sabe que entre más experimentos diferentes haya, si te dan el mismo resultado, eso fortalece tu hipótesis, ¿no? O tu caso, tu teoría que quieres plantear. Hagan de cuenta que aquí, en la apologética, yo encontré lo mismo. Me di cuenta que no nada más la Biblia es el único camino. Si tú te vas a la historia o a los padres de la iglesia y llegas al mismo resultado, que es el bautismo de niños, es una manera de fortalecer que lo que tú dices es cierto, que la interpretación bíblica que hace el católico es correcta. Y no nada más me encierro en un solo método, que es la Biblia a lo mejor, que es lo que hace el protestante y sacas conclusiones que a lo mejor no coinciden ni con la historia ni con nada, y ni siquiera a veces con el sentido común, llegan, ¿no? Entonces aquí tenemos, les voy a mostrar una lista de personajes, los primeros cristianos, por los cuales se van a convencer de esto. En la historia, los apóstoles también dejaron discípulos, estudiantes, ¿no? Que le aprendieron de ellos. Uno de ellos fue, por ejemplo, San Policarpo, ¿no? El apóstol Juan, el mismo que escribió el Apocalipsis, el que escribió primera, segunda y tercera de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, es ese personaje que estuvo recargado en el pecho de Jesús en la última cena, ¿no? Y lo describió un sacerdote la otra vez como que era el único apóstol que escuchó verdaderamente el corazón de Jesús al estar recargado en su pecho. Ese mismo apóstol dejó un discípulo, bueno, dejó varios. Dentro de ellos, San Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis y otro que se llamaba San Policarpo de Esmirna. San Policarpo de Esmirna tuvo otro discípulo, que es este que les menciono aquí, San Ireneo de Lyon. Dense cuenta que estamos hablando del siglo II. ¿Cuántas generaciones de apóstoles estamos hablando? Apenas dos, o una, ¿no? O sea, inmediatamente lo que aprendió San Ireneo era lo que le enseñó San Policarpo, que aprendió de Juan. Entonces, fíjense aquí lo que dice. Les voy a leer lo que dice acá, en uno de sus escritos. No fue por nada que Naamán, ya viejo, enfermo de lepra, fue purificado al ser bautizado. Y desde aquí empezamos a ver características del bautismo que yo ya les había mencionado, que creían los primeros cristianos y que están en la Biblia. Y yo se los interpreté a la luz de lo que siempre ha creído el cristianismo primitivo. Entonces, yo les dije que en la iglesia primitiva se hablaba de Naamán, el ejemplo este del sirio, en el Antiguo Testamento como un ejemplo de lo que iba a prefigurar un bautismo. Y aquí dice que eres purificado por el bautismo, ¿no? A pesar de que ahorita ya sectas que no le atribuyan esas cosas al bautismo. Pero aquí hay un primer cristiano que ya sabía eso y da testimonio de eso. Dice, sino para indicarnos a nosotros que como los leprosos en el pecado, somos limpiados por medio del agua sagrada y la invocación del Señor de nuestros transgresores, siendo espiritualmente regenerados como bebés recién nacidos
aun cuando el Señor ha declarado, y a ver este pasaje de dónde viene, el que naciere, no naciere de nuevo a través del agua y el Espíritu, no entrará en el reino de los cielos, ¿sí se acuerdan, no? Que eso lo vimos en Juan 3:2. Entonces, se cuenta cómo aquí esta persona habla del bautismo como purificación y habla del bautismo como lo que ya les había dicho, que es un renacer y una limpieza que te da. Por eso es tan importante y no debemos menospreciarlo como algunas sectas lo hacen, ¿no? Que ellos más les importa que tú declares que el Señor es tu Salvador y el bautismo lo dejan al último, ¿no? O no le dan importancia. Dicen, después te bautizamos, ¿no? Y aquí, pues, claramente dice bueno, este personaje al menos que no debe ser así. Dice, porque vino a salvar a todos. Continúa diciendo aquí San Ireneo. Y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, porque él vino a salvar a todos, aunque sean bebés. Y aunque ellos no puedan confesar que Cristo es su Salvador, aún así Cristo vino por ellos. Dice, por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés, ¿a fin de qué? De santificar a los bebés. Ah, entonces, un bebé puede ser santificado. No es cierto eso de que el bebé tiene que crecer, ser adulto, para que él confiese que Cristo es un Salvador. Ah, ahora sí ya pásale a la iglesia, ¿no? Porque ya confesaste. No. Aquí dice que se pueden santificar los bebés. Dice, se hizo niño con los niños a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Dice, se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Eso lo menciona en una famosa obra de él, de San Ireneo, que es Contra las herejías. Otro personaje, Orígenes. Fíjense que este Orígenes, bueno, les voy a hablar de varios, ¿no? Ustedes pueden buscar ahí en internet las reseñas de quiénes eran cada uno de ellos. Eh, Orígenes fue muy cercano a San Ireneo también. Aprendió de él y de Hipólito de Roma, tuvo contacto con Hipólito de Roma, más específicamente. Y Hipólito de Roma tuvo contacto con San Ireneo. Entonces fíjense cómo se va dando la tradición, ¿no? La sucesión. Bueno, aunque si mal no recuerdo, Orígenes creo que era, no recuerdo, creo que sí era un laico, ¿no? Hubo otros que eran obispos y otros presbíteros. Fíjense aquí lo que dice Orígenes, que era más o menos contemporáneo, ¿no? A San Ireneo. Dice, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo ¿a quién? A los niños. Fíjense, ¿desde qué siglo? Ya es muy explícita la cristiandad en decir que esta costumbre de bautizar niños viene de quién? De los apóstoles. Dice, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios, no sé si recuerden que la iglesia primitiva no usaba el término sacramento. Eso no significa que no existían los sacramentos, significa que había otros términos a los cuales se refería. Eso es misterio o mysterium, se traduce en la Biblia como sacramento, ¿no? O se entiende así, son los misterios de la iglesia. Cuando ustedes lean escritos de la iglesia primitiva se refiere a los sacramentos, dice, los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el espíritu. Entonces, por eso la iglesia siempre ha bautizado bebés. ¿Por qué? Porque tienen la mancha del pecado original. Entonces, cuando un protestante diga que los niños no tienen pecado, ¿para qué los bautizas? Eso es falso, porque siempre se ha creído y se sabe, y por Biblia y por tradición, y la iglesia y los primeros cristianos lo dijeron, ellos vienen por la mancha del pecado original, por eso se les debe borrar ese pecado. Para eso es el bautismo. Dice, si los niños son bautizados, continúa él diciendo, para la remisión de pecados cabe preguntarse, ¿de qué pecado se trata? ¿No? Es lo que se pregunta, o retóricamente, ¿no? Lo pregunta Orígenes. Si es para remisión de pecados el bautismo, ¿cómo un bebé va a tener pecados, no? O sea, ¿de qué pecado se trata? Dice, ¿cuándo pudieron pecar ellos? Que es lo que se preguntaría un protestante. ¿Cuándo? Si los niños no pecan, los bebés. Dice, ¿cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie ha estado exento de pecado, aun cuando su vida en la tierra no haya durado más que un solo día? Fíjense cómo para él la mancha del pecado está aunque tengas un día de vida. Dice, las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo, es decir, por el sacramento del bautismo. Dice, se bautiza a los niños porque si no se nace del agua, otra vez cita Juan 3:5, si no se nace del agua y del espíritu, es imposible entrar en el reino de los cielos, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo ese pasaje de Juan, según los primeros cristianos, significa el bautismo. Y hay veces que lo leen algunos protestantes al día de hoy, después de 2000 años, y dicen, no, ahí además Jesús dijo que el que no naciere de agua, no necesariamente es el bautismo. O sea, después de 2000 años, ellos se creen dueños de la interpretación original cuando ya hubo alguien que interpretó, este, viniendo de los apóstoles, la verdadera revelación, ¿no? Que es que se refiere Jesús ahí al bautismo.
Entonces, después de 2000 años, como que llegas un poco tarde, ¿no? A querer interpretar o darnos tus interpretaciones. Si no estás apegado a la historia, ni a la iglesia, ni a los primeros cristianos, pues entonces lo más probable es que eso sea falso, ¿no? Por eso es importante pertenecer a la iglesia de Cristo, la que tiene la historia y todo ese depósito. Y continúa diciendo Orígenes, dice, había muchos leprosos en Israel en los días del profeta Eliseo, otra vez va a hablar de Naamán, ¿eh? Pero ninguno de ellos fue curado, solo Naamán el sirio, que no pertenecía al pueblo de Israel. Consideran el gran número de leprosos que había hasta ese momento en Israel según la carne. Vean, por otro lado, dice al Eliseo espiritual. ¿Quién es el Eliseo espiritual? El que nos trae agua, ¿no? O otro bautismo igual que el de Eliseo, bueno, no es bautismo propiamente el de Naamán, pero al final es una prefiguración, dice nuestro Señor y Salvador, él sería como el Eliseo espiritual, ¿no? Que purifican el misterio bautismal a los hombres cubiertos por las manchas de la lepra. Acuérdense que la lepra siempre fue figura de lo que es el pecado. Ahora, o sea, el antiguo pacto se le llamaba lepra, o literalmente sí era la enfermedad de lepra, pero eso siempre lo tomaron como una prefiguración de que en el Nuevo Testamento iba a venir otra persona a limpiarnos de nuestra lepra, que era el pecado. Por eso también el Levítico, cuando dice que el leproso lo revisaba el sacerdote levita, ¿no? Lo tenía que revisar para saber si lo purificaban, si podía estar o no estar en la comunidad. Eso también es una prefiguración de la confesión. Por eso el sacerdote te revisa tus pecados en la confesión o tu lepra, ¿no? Pero siempre lo hace un sacerdote, un ministro de Dios. Es lo que quiero que se den cuenta y empiecen a atar cabos, ¿no? Esos paralelismos del sacerdocio con esto, o de la lepra con el pecado. Dice acá, vean por otro lado el liceo espiritual, nuestro Señor y Salvador, que purifica en el misterio bautismal a los hombres cubiertos por las manchas de lepra, y les dirige estas palabras: lávate, vete al Jordán, lávate y tu carne quedará limpia. Dice, Naamán se levantó, se fue, y al bañarse se cumplió el misterio del bautismo. Su carne quedó igual que a la carne de un niño. ¿De qué niño? De aquel que en el baño de la regeneración nace en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, si te gusta oír lo que otros santos dijeron acerca del nacimiento físico, escucha a David cuando dice, a ver si ustedes recuerdan qué salmo es este, dice, fui formado así, reza el texto, en maldad, y mi madre me concibió en pecado. Entonces siempre los apologistas cuando justifican la existencia del pecado original, porque hay protestantes que dicen que no existe el pecado original, dense cuenta como aquí uno de los primeros cristianos está diciéndoles que David dijo eso en el Salmo, es el Salmo 51:5, si mal no recuerdo. Dice que demuestra que toda alma que nace en la carne lleva la mancha de la iniquidad y del pecado. Entonces la iglesia siempre entendió que ese salmo se refería a que desde siempre el judío también creía que venimos con la mancha o el pecado de Adán y Eva. Dice, esta es la razón de aquella sentencia que hemos citado más arriba. Nadie está limpio de pecado, ni siquiera el niño que solo tiene un día. Dice, a todo esto se puede añadir una consideración sobre el motivo que tiene la iglesia para la cumbre de bautizar a los niños. Entonces, fíjense en qué estatus está poniendo a la iglesia, que es la que tiene la autoridad de bautizar a quién, a los niños. Siendo así que este sacramento de la iglesia es para remisión de los pecados. ¿Cuál? Pues el pecado original. Ciertamente que si no hubiera en los niños nada que requiriera la remisión y el perdón, la gracia del bautismo parecería innecesaria. Entonces, se requiere, ¿no? Aquí está otro cristiano que es San Hipólito de Roma, es el que les decía, llegó a ser obispo. Y él aprendió de San Ireneo también. Dice, al cantar el gallo, dice, se comenzará a rezar sobre el agua. Está hablando del ritual. Ya sea el agua que fluye en la fuente o que fluye de lo alto. Dice, se hará así salvo que exista una necesidad. Y fíjense, dice, pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Aquí, de una vez les digo, ahorita más adelante, no creo que hoy lo veamos, pero cuando veamos cómo se bautiza, van a ver que hay protestantes que van a decir, es que tiene que ser en un río, si no, no es válido. O es que tiene que ser con tal agua o en tal lugar. Pero dense aquí cuenta que dice aquí, si hay necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. O sea, como dando a entender, pues no importa con que sea agua, ¿no? Pues a lo mejor si no está cerca un río, pues ni modo, pues no importa. No va a ser en un río. Dice, se desvestirán y se bautizarán los niños en primer término. Y ahora fíjense, aquí un protestante puede decir, bueno, pues pueden ser niños de 12 años, ¿no? Ya conscientes. Pero ¿qué dice después? Dice, todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. Es decir, hay niños que no pueden hablar. ¿Por qué? Porque son muy pequeños. Dice, en cuanto a los que no puedan, es decir, aquellos niños muy pequeños, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Eso que les recuerda a que tiene que haber un tutor, un padrino, ¿no?
o alguien responsable por esas personas que no son capaces de hablar. Y luego, y vas a un culto protestante y te dicen que debes tú confesar que Cristo es tu Salvador. Y dense cuenta que aquí la iglesia primitiva era consciente que no todos los cristianos o los que van a entrar al cristianismo pueden hablar, ¿no? Refiriéndose a los niños pequeños o a personas que pues no tengan esa capacidad. Entonces, hay alguien ahí que les va a acompañar en la fe. Dice, se bautizará enseguida a los hombres y finalmente a las mujeres, y después a los adultos. ¿Por qué? Porque se les bautizaba a los pequeños. Dice aquí, el obispo al imponerle las manos dirá la invocación, Señor Dios, que los has hecho dignos de obtener la remisión de los pecados por medio del baño de la regeneración. O sea que el bautismo sí regenera, ¿no? Porque van a encontrarse sectas que les digan que no hay regeneración. Dice, hazlos dignos de recibir el Espíritu Santo y envía sobre ellos tu gracia para que te sirvan siguiendo tu voluntad. A ti la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dense cuenta cómo el bautismo aquí es trinitario. Nos da testimonio eso San Hipólito, ¿no? Que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos. Amén. Hoy no va a dar tiempo, pero después vamos a ver cuando veamos el cómo se bautiza, si, con qué fórmula es, si es trinitariamente, o eso solo dicen los pentecostales, ¿no? Los unicitarios. Es que eso es un invento de la Iglesia Católica, porque la Trinidad no existe y Cristo no mandó a bautizar trinitariamente. Y aquí yo estoy viendo en la historia que los primeros cristianos sí lo hacían así, ¿no? Entonces ahí vemos las inconsistencias de que el protestantismo en realidad trae innovaciones, no trae cosas que vienen, no son cosas históricas, son cosas recientes que, pues tristemente se inventaron, ¿no? O malinterpretaron de la Biblia. Cipriano de Cartago dice, este tuvo aquí un debate un tiempo con un tal Esteban. Ellos discutieron em, que si el bautismo de los herejes, bueno, los herejes que se habían bautizado en otro lado, tenían que rebautizarse. Hubo un tiempo que la iglesia tuvo esa disputa. San Cipriano fue uno de ellos que debatió con Esteban. Al final se aceptó, los dos eran católicos, eh, y al final, en aquel tiempo eso era una disciplina, después la iglesia se pronunció más formalmente en que el bautismo solo debe ser uno. Y si por allá afuera te bautizaron trinitariamente, ya no te puedes rebautizar. Eso después se fue aclarando o se fue, sí, con el tiempo. Pero miren, mientras tanto aquí, hablando del bautismo de infantes, fíjense aquí lo que dice, hay un bonito testimonio de esto, dice, pero en relación con el caso de los niños, dice, en el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después del nacimiento. Es lo que quiere decir, que cuando los cristianos tenían hijos, ellos los querían bautizar inmediatamente, ¿no? Pero algunos decían que era al octavo día. ¿Por qué al octavo día? ¿Eso a qué les suena? El que a un niño se le reconozca al octavo día o se le consagre a Dios al octavo día, o sea, la circuncisión, ¿no? Entonces ellos ya comprendían que el bautismo iba a sustituir la circuncisión. Entonces no era un debate de que si bautizamos o no bebés. El debate era en qué momento a ese bebé lo bautizo, lo más pronto o al octavo día. Entonces esa era la verdadera disputa. No sé, no era como ahorita que dicen, no, es que los bebés no se bautizan. No, los cristianos no discutían eso. Para ellos era algo que se tenía que hacer, sí o sí. Dice, y que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por eso lo menciona, ¿no? Dice, por lo cual piensas que alguien que acaba de nacer debe no ser bautizado y santificado dentro de los 8 días. Es decir, estas personas decían, no lo bautices el primer día ni el segundo, hasta el octavo. ¿Por qué? Porque consideran el ritual de la circuncisión como una equivalencia, un paralelismo con el bautismo, por eso lo hacían al octavo día unos y otros lo hacían antes de los 8 días, ¿no? Y ahora los católicos de ahora bautizan como hasta el año, ¿no? Pues esperan mucho, demasiado. Dense cuenta que los primeros cristianos lo hacían a los días que había nacido el bebé. Dice, todos nosotros pensamos de manera muy diferente a nuestro concilio. Entonces aquí quiero que se den cuenta que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo es conciliar. Eh, Difícilmente tú vas a ver en una secta protestante que se reúnen en un concilio los protestantes para decretar algún dogma, ¿no? O decretar algo de la fe. No, pero pues aquí veo que la iglesia se reúne y quedan en acuerdos. Entonces aquí San Cipriano participó de un concilio, muy probablemente era un concilio regional. Dice, y que llegaron a un acuerdo estas personas, estos católicos, dice, porque en este curso que pensábamos tomar, nadie está de acuerdo, dice, sino que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe ser negada a ningún nacido de hombre. O sea, no le debes negar a nadie esa misericordia, el bautismo a nadie, ¿no? Esto lo aclara, pues, San Cipriano, porque había gente que decía, no, no, todavía no, espérate los 8 días, ¿no? Entonces, según él dice que no debe ser negado a nadie. Dice, porque como dice el Señor en su Evangelio, el Hijo del Hombre
no ha venido a destruir la vida de los hombres, sino a salvarlas. En la medida que podamos, debemos procurar que, si es posible, dice, ningún alma se pierda. O sea, si tú le niegas eso, el bautismo a alguien, estás haciendo que esa alma se pierda. Dice, por otra parte, la fe en la escritura divina nos declara que todos, ya sean niños o mayores, tenemos la misma igualdad en los divinos dones. Es decir, en sacramentos somos iguales, especialmente en el del bautismo. ¿Por qué? Porque es la entrada. Debe ser por eso cuanto antes hecho. Dice, razón por la cual creemos que nadie debe ser impedido de obtener la gracia de la ley por la ley en la que fue ordenado y que la circuncisión espiritual, así le llama el bautismo, ¿no? La circuncisión espiritual no debe ser obstaculizada por la circuncisión carnal, sino que absolutamente todos los hombres tienen que ser admitidos a la gracia de Cristo. Todos los hombres deben ser admitidos, ¿vale? Entonces no es como ahora que los protestantes dicen, no, a ellos no los admitas hasta que crezcan y ellos decidan. No, todos. Si yo soy un papá responsable y yo sé que mi hijo no sabe nada de religión, no es consciente, pero yo sí soy consciente de eso. Yo sé que eso es lo mejor para él, yo se lo doy y no se lo niego. Dice, ya que también Pedro en los Hechos de los Apóstoles habla y dice, el Señor me ha dicho que yo no debería llamar a ningún hombre común o inmundo. Dice, pero si nada podría obstaculizar la obtención de la gracia a los hombres y el más atroz de los pecados y no puede poner obstáculos a los que son mayores. Pero si hasta a los más grandes pecadores y los que habían pecado en contra de Dios, cuando creen, se les concede la remisión de los pecados y nadie se ve impedido del bautismo y de la gracia. Fíjate, aún a los pecadores se les da el chance, ¿no? Y nadie es impedido del bautismo y de la gracia. Pregunta entonces al Cipriano, ¿cuánto más deberíamos obstaculizar a un bebé? ¿Ven? Entonces el protestante, cuando le niega el bautismo a un bebé, tristemente, pero sí se lo da a un pecador, alguien que viene de matar, ¿no? Alguien que viene de cometer todo eso, que no está mal, claro que está bien, si esa persona tiene voluntad de cambiar y recibir el perdón, pues qué bueno, ¿no? Pero a un bebé también, o sea, no se le debe negar eso. Dice que siendo recién nacido no ha pecado, salvo en qué, habiendo nacido de qué, de la carne de Adán. O sea que si creen también, o sea, la iglesia primitiva cree en el pecado original. Entonces, ese es el problema del bebé. El problema de un adulto es que ha cometido muchos pecados. El problema del bebé no es que ha cometido, sino que ha heredado un pecado. Porque el pecado de Adán no es algo cometido, sino algo heredado. Entonces, por eso dice, ha nacido de la carne de Adán. Ha contraído el contagio de la muerte antigua en su nacimiento. Y continúa diciendo, dice, y por lo tanto, querido hermano, esta era nuestra opinión en el concilio. Entonces, esta es una carta, una epístola que hace una persona, ¿no? De acuerdo a lo que ellos acordaron en el concilio, dice que por nosotros nadie debe impedirse el bautismo y la gracia de Dios. No es como ahora, ¿no? Los protestantes sí se lo impiden a las personas, ¿no? A los bebés y a los niños chiquitos se los impiden. Dice que es misericordioso y amable y cariñoso para con todos, todos, todos. Grábense esa palabra. Dice que puesto que es lo observado y mantenido respecto a todos, nos parece que debe respetarse aún más en el caso de quién, de los lactantes. Deben respetar eso. Los lactantes, pues obviamente son los niños de pecho. Otro cristiano, San Gregorio Nacianceno, dice, hagamos bautizar para vencer. Tomemos nuestra parte de esas aguas más detergentes que el hisopo, más puras que la sangre de las víctimas impuestas por la ley, más sagradas que las cenizas de la becerra, cuya aspersión podía ser suficiente para dar a las faltas comunes una provisoria purificación corporal. Pero fíjense, no era completa esa remisión del pecado. Cuando los judíos hacían estos sacrificios con derramamiento de sangre, sí había una limpieza, pero no era completa. Y la está comparando con el bautismo. Dice, hubiera sido necesario sin ello renovar la purificación de aquellos que lo habían recibido una vez. Hagamos bautizar hoy, dice, para no estar obligados a hacerlo mañana. ¿Qué quiere decir esto, San Gregorio? Que tiene que ser lo más pronto el bautismo, ¿no? Dice, no retardemos el beneficio. Y esto es lo que te diría cualquier cristiano si tú viajaras al siglo I, siglo II, siglo III. No retardes el beneficio, no postergues. No le debíamos decir a los católicos, ¿no? De hoy en día que se quieren esperar mucho tiempo por sus hijos. Dice, como si nos ocasionase algún problema. Dice, no esperemos haber pecado más para ser mediante él perdonados en mayor medida. Eso sería hacer una indigna especulación comercial a propósito de Cristo. Tomar una carga mayor de la que podemos llevar es correr el riesgo, fíjense, de perder en un naufragio, navío, cuerpo y bienes. O sea, todo el fruto de la gracia que no se ha sabido aprovechar.
Y continúa diciendo, incluso los niños, dice, no dejéis tiempo a la malicia para que se apodere de ellos. Santificadlos cuando todavía son inocentes. O sea, para la iglesia primitiva estaba bien que se les podía aún santificar a los niños, aunque son inocentes, ¿no? Porque a veces sale el protestante diciendo, no, no, es que un niño ya es del reino de Dios, porque lo dice allá Marcos 10, y aquí otro cristiano me está aclarando eso. Aún siendo inocentes, se les puede santificar. Ah, pues con razón Jesús, cuando se le acercan los niños, no es como los protestantes, que como ya son santos, pues ustedes pueden irse. No, Jesús los recibe y los bendice. ¿Por qué los bendice si ya de ellos es el reino de Dios? Ah, pues porque aunque son inocentes, se les puede aún así santificar, ¿no? Es lo que aquí dice esta persona. Consagrarlos al Espíritu cuando todavía no hayan sacado los dientes. ¿Aquí a quién se está refiriendo? ¿De qué edades un niño no tiene dientes? Pues desde bebé. Entonces dice consagrarlos al Espíritu. Dice, qué pusilanimidad y qué falta de fe de las madres que temen al carácter bautismal por la debilidad de su naturaleza. Entonces, hasta aquí incluso reprende, ¿no? A las madres o padres que no hacen eso con sus hijos. Antes de haberlo traído al mundo, y aquí viene un personaje de la Biblia, del Antiguo Testamento, ahí en el primer libro de Samuel, dice, Ana vamos a verlo más adelante. Ana dedicó a Samuel a Dios. Eso está en el capítulo 1, antes de que se hable de lo que hizo Samuel, viene de su nacimiento. Y Ana hizo eso, un juramento, y le dijo a Dios que le diera un hijo y si se lo daba se lo iba a entregar. Por eso Samuel se hizo sacerdote. Y esa decisión la tomó la mamá. ¿Y por qué ahora me dicen que los papás cómo ofenden la libertad de los niños? Si la Biblia aquí me está expresando un caso y este mismo padre de la iglesia me está explicando que un papá tuvo esa iniciativa de consagrar a su hijo, ¿por qué no lo vas a hacer tú? ¿No? Dice, Ana dedicó a Samuel a Dios e inmediatamente después de su nacimiento lo consagró. Desde entonces lo llevó vestido con un hábito sacerdotal sin ningún temor de los hombres a causa de su confianza en Dios. Por eso un padre hoy en día lleva a su hijo a bautizar o lo entrega a Dios. ¿Por qué? Por su confianza a Dios, aunque el niño no sea consciente. Dice, no hay necesidad entonces de amuletos ni encantamientos, medios de los que se sirve el maligno para insinuarse en los espíritus demasiado ligeros y tornar en su beneficio el temor religioso hacia Dios. Dice, oponerle la Trinidad, grande y hermoso talismán. ¿No? Entonces, lo está comparando como que los paganos creen en amuletos y en cosas así, ¿no? Yo luego veo papás que le ponen tijeras a un niño en la abajo de la almohada, el ojo de venado, pues para que se protejan los bebés, ¿no? Y aquí qué te dice Gregorio Nacianceno que no hay mejor talismán que ponerle la Trinidad. Es decir, consagra a tu hijo. Y esa es la mejor protección. Nos dice cosas más interesantes. Dice, todo esto está bien dicho para aquellos que solicitan por sí mismos el bautismo. Pero, ¿qué podemos decir de los niños todavía de poca edad, que son incapaces de darse cuenta del peligro en que están y de la gracia del sacramento? ¿Se les bautizará también? Eso es lo que se preguntaría un católico, a lo mejor mal informado, un protestante. O sea, ¿qué decimos de esos niños incapaces de darse cuenta del peligro o del significado del sacramento? Son incapaces. ¿También los bautizamos? ¿Y aquí qué dice? ¿Qué contesta esta persona? Ciertamente en caso de peligro inmediato es mejor bautizarlos sin su consentimiento, que dejarlos morir sin haber recibido el sello de la iniciación. ¿Sí se acuerdan que dijimos, no, que el bautismo es un sello? Dice, estamos obligados a decir lo mismo que respecto a la práctica de la circuncisión, la que se realizaba en el octavo día prefigurando el bautismo y que también se ejercitaba sobre niños desprovistos de razón. De la misma manera se realizaba la unción sobre los travesaños de la puerta y que, aun cuando se tratara de cosas inanimadas, protegía a los primogénitos. ¿Sí se acuerdan, no? Con la sangre del cordero, aunque era algo inanimado, te protegían los primogénitos. ¿Cuánto más el bautismo te protegerá si tú no eres algo inanimado, ¿no? Eres una persona, un hijo de Dios, o pasas a ser hijo de Dios? Pero aquí lo que quiero que noten es cómo los primeros cristianos reiteradamente comparan la circuncisión con el bautismo. ¿Por qué se los digo? Porque normalmente en los debates, cuando el católico saca la circuncisión como argumento para defender el bautismo de niños, el protestante es totalmente incrédulo y dice, no, pero ¿cómo crees? La circuncisión que tiene que ver, una cosa es la circuncisión, otra cosa es el bautismo, ¿no? No lo compares. No quieren trazar ese paralelismo que saben muy bien y que pues es un buen argumento, ¿no? Para justificar esta práctica. Pero dense cuenta cómo los primeros cristianos sí hacían eso. Y eso los protestantes lo dejaron de hacer. Y ellos se creen cristianos, ¿no? Pues que sigan a los primeros cristianos.
los que fueron enseñados sobre los apóstoles, ¿no? Y continúa diciendo, respecto a, dice, respecto a los demás niños, dice, aquí en mi opinión, esperada que lleguen a la edad de 3 años, de modo que sean capaces de comprender y expresar someramente los misterios. Dense cuenta que eso también existía, el que también había una preocupación de que también los niños aprendieran, obviamente, no digo, pues, no se les va a bautizar y se les va a abandonar. Dice, a pesar de su imperfección, de su inteligencia, reciban la señal y su cuerpo, lo mismo que su alma, se encuentra santificada por el gran sacramento de la iniciación. Ellos deberán rendir cuenta de sus actos en el momento preciso en que, en plena posición de la razón, llegue al conocimiento completo del misterio, pues no serán responsables de las faltas que les haga cometer la ignorancia propia de su edad. Dice, además de todos los modelos, les resulta ventajoso poseer la muralla del bautismo para protegerse. Fíjense que hay varios modos y dice, además de todos modos, les resulta ventajoso tener, ¿no? El bautismo de los peligros, ataques que caen sobre nosotros y sobrepasan nuestras fuerzas. Y miren, hay veces que hay protestantes que se agarran de alguna de este tipo de citas. Por ejemplo, para mí sería fácil, si yo fuera protestante, cortar el párrafo de arriba y decir que, ah, mira, aquí dice que hay que esperar que crezcan para que comprendan. O sea que de bebés no hay que hacerlo, a pesar de toda la evidencia que ya mostré, ¿no? Lo que quiero que vean, a veces toman a escritos de este personaje, de Gregorio Nacianceno. Si mal no recuerdo, el otro es, creo, Orígenes, que también hace una mención parecida a esta, donde dice que deban esperarse para que crezcan los niños. Pero aquí les voy a dejar, les voy a aclarar por qué lo dicen. Especialmente estos padres de la iglesia era porque sostenían que cuando tú a un niño o bebé lo bautizas, eh, como tiene que ir acompañado de un padrino, ellos temían por el padrino, ¿no? Decían, es que si tú apadrinas a un niño y lo bautizas y no lo acompañas, eh, corre peligro tu alma porque no te hiciste responsable de ese cristiano, ¿no? Entonces, para ellos era recomendable como que fueran padrinos, obviamente responsables, pero sí dejar pasar un tiempo para evitar en el padrino, o sea, pensando en el padrino, ¿no? Eh, 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 esa confianza, ¿no? O no sé cómo decirlo, de que caminaran con el niño en la fe y, y que tuviera un padrino que lo acompañara siempre, ¿no? El enfoque era ese, ¿no? En principio. Claro que si tú cortas esos textos y los llevas a tu favor, ¿no? Para explicar que por eso, que en realidad ellos lo que querían era bautizar solamente niños ya crecidos o niños ya grandes, pues va a parecer eso, ¿no? Pero primordialmente en la iglesia primitiva también se sostenía esa preocupación del apadrinamiento del niño y que si tú dejabas crecer al niño, el padrino, por así decirlo, iba a poder tener el camino en la fe y no ibas a... Era un modo de probarlo, pues, es a lo que me refiero, ¿no? En el tema del apadrinamiento. Creo que no traigo ese texto, pero si no, después lo vemos con más calma, donde se mencionan estos detalles. Lo digo porque a veces en los debates los protestantes sacan esos textos de la patrística para decir que no era cierto que la iglesia primitiva no bautizaba bebés, ¿no? Pero precisamente son porque están descontextualizados del apadrinamiento que se está mencionando ahí, ¿no? También se menciona, dice, pero se dirá, Cristo que es Dios se hizo bautizar a los 30 años. Dense cuenta cómo aquí el contexto ya se parece, ¿no? A lo que argumentaría un protestante, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Es que si Cristo se bautizó a los 30 años, ¿tú por qué bautizas bebés? Y justamente si tú sigues leyendo el contexto de lo que está diciendo Gregorio Nacianceno, dice esto, se dirá que Cristo que es Dios y se hizo bautizar a los 30 años y tú nos empujas a precipitarnos al bautismo. Es decir, si Cristo se bautiza de adulto, ¿por qué los católicos nos precipitan a bautizarnos pronto, ¿no? Dice, afirmar de ese modo su divinidad es lo que resuelve la objeción. Ah, o sea que Cristo si se bautizó de adulto es porque Él es Dios y Él controla su propio destino. Es decir, Cristo sabía que no se iba a morir, iba a vivir hasta después de los 30 años, por eso Él se dio el lujo de bautizarse de adulto. Entonces, ¿por qué los católicos nos precipitan a bautizarnos lo más pronto? Porque nosotros no somos Dios y yo no sé si mi hijo va a vivir al año, a los 2 años, a lo mejor siquiera, a lo mejor no va a vivir ni 2 meses, por eso lo bautizo lo más pronto. Es lo que él está respondiendo, que es la respuesta a la objeción. Dice, él, o sea, Dios, Jesús, es la pureza misma, no necesitaba purificación, pero se hizo purificar por vosotros, como por vosotros se hizo carne, pues Dios no tiene cuerpo. Dice, además, él no corría ningún peligro. Tu bebé sí, corre peligros, pues no sabe si va a vivir mucho tiempo, si va a pasar un accidente y va a morir, si va a sufrir una enfermedad. Cristo no iba a sufrir de eso, por eso él, te digo, se dio ese lujo de bautizarse más grande. Dice, además, él no corría ningún peligro, dice, por retardar su bautismo, pues podía regular
a voluntad su sufrimiento como había regulado su nacimiento. Para vosotros, por el contrario, no sería pequeño el peligro. En caso de abandonar el mundo sin haber recibido a vuestro nacimiento más que una vida perecedera, sin estar revestidos de incorruptibilidad. Entonces, para él, a pesar de lo que dice anteriormente, por eso es muy pronto, debe ser muy pronto el bautismo. Otro importante, Juan Crisóstomo dice, Dios sea loado, el que produce tales maravillas, ves cuán múltiple es la gracia del bautismo, algunos solo ven en ella la remisión de los pecados. ¿Quiénes? Los protestantes, ¿no? Solo ahí está la remisión del pecado. Mientras que nosotros, dice, podemos alinear 10 dones de honor. Por esta razón, dice, bautizamos también a los niños de poca edad, cuando todavía no han comenzado a pecar. Entonces, en la iglesia primitiva es normal bautizar a niños, aunque no tengan pecado, no han cometido pecados, dice, ¿no? Que por eso se bautizan niños de poca edad, cuando todavía no han comenzado a pecar, para que reciban, ¿qué? La santidad, la justicia, la filiación, la herencia, la fraternidad de Cristo, para que se conviertan en miembros y morada del Espíritu Santo. Y aquí puso una lista de cosas que ya vimos, ¿no? Que son el bautismo. Y aquí vean cómo pone bien el contraste. Dice que no solo es para perdón de pecados, por eso bautizamos niños de poca edad, aunque no tengan pecado. Y aquí viene, ¿por qué? Por justicia, por filiación, por herencia, por fraternidad de Cristo. Menciona todo eso, lo que siempre ha enseñado la iglesia. San Basilio dice, hay un tiempo conveniente para cada cosa, un tiempo para el sueño y otro para la vigilia, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Sin embargo, el tiempo del bautismo absorbe toda la vida del hombre. Si no es posible al cuerpo vivir sin respirar, mucho menos lo será para el alma subsistir sin conocer a su creador. O sea que para él el bautismo era conocer a tu creador, tan importante como respirar. La ignorancia de Dios, dice, es la muerte del alma. Aquel que no ha sido bautizado tampoco ha sido iluminado. ¿Se acuerdan que les dije que en la iglesia primitiva se le llamaba el rito de la iluminación? Así como sin luz la vista no puede examinar aquello que le interesa, del mismo modo el alma no puede contemplar a Dios. Además, todo tiempo es favorable para lograr la salvación por medio del bautismo. La salvación, dicen, vean, como la iglesia primitiva te dice que el bautismo da la salvación. Ya se trate de la noche o del día, de una hora o de un menor espacio de tiempo, por muy breve que sea, seguramente la fecha que sea próxima es, en mayor medida, la más apropiada. Es decir, lo más próximo, lo más pronto, hazlo. ¿Qué época podría ser, en efecto, más adecuada para el bautismo que el día de Pascua? Ahora entiendo por qué los catecúmenos se bautizan en Pascua. Dice, pues ese día conmemora la resurrección y el bautismo es una fuente de energía para lograr, ¿qué? La resurrección. ¿Sí se acuerdan, no? Que les dije con la Biblia, en Romanos 6:3 está eso, que somos sepultados y resucitados en el bautismo con Cristo. Dice, por esta razón la iglesia convoca desde hace mucho tiempo a sus niños de pecho. Por esa razón. Los niños de pecho, ¿quiénes son? Los bebés. En una sublime proclamación a fin de que aquellos a quienes ella dio a luz en el dolor, colocándolos en el mundo después de haberlos alimentado con la leche de la enseñanza de la catequesis, gusten del alimento sólido de sus dogmas. Y ya, bueno, pasando a este tema de un poco más de la herejía, ¿por qué les leí primero todo esto? Toda la evidencia de la historia y de la iglesia primitiva de que el bautismo siempre fue aplicado a todos. Nunca se le negó, aún a los niños de pecho, aún a aquellos niños que todavía no les salían los dientes, dice uno, ¿no? Aún a los bebés. Y dice, por ejemplo, ahí leímos con Orígenes, que dice que esa costumbre de bautizar bebés viene de los apóstoles. Él así lo dice y lo afirma. Los apóstoles hacían eso, dice. Entonces, no va a faltar quien llegue, ¿no? Con sus novedades y te digan, mira, yo ya leí por mi cuenta la Biblia y llegué a esta conclusión personal, ¿no? Esa es mi opinión. Está bien, ¿no? Que sea tu opinión. Cualquiera tiene su opinión. De hecho, el católico tiene la libertad de opinar lo que quiera de la Biblia, ¿no? De opinar, sí. De que tú ya dogmatices por tu cuenta, ¿no? Que hagas tú fundes tu propia iglesia y sigas tus dogmas, eso no está permitido, no debiera ocurrir. Entonces, y es lo que hace el protestante, ¿no? Eh, pero de acuerdo a lo que ya se pronunció la iglesia como dogma, pues se debe creer para ser católico lo que te dé identidad, que sigas esos dogmas. Si no lo sigues, pues ¿cómo te puedes llamar católico? Si no sigues lo que dice la iglesia católica. Entonces, miren, en el siglo V llegó Pelagio, que era un obispo católico, que cometió la herejía del pelagianismo. Entre varias cosas que dijo, una de ellas era que los infantes o los bebés no nacían con el pecado original. Decía, no,
El cristianismo ha estado mal todos estos siglos, el pecado original no existe, según él, ¿no? Entonces, dentro de otras cosas que decía, era que las obras, tenías que hacer obras para salvarte. Y eso excluía la obra de Cristo. Entonces decía que nosotros nos salvamos por nuestros propios medios, excluyendo a Cristo. Eso está mal. Eso es creer en las solas obras. Y el protestante se va al otro extremo en creer en la sola fe. Y la Iglesia Católica enseña un punto intermedio en el cual tienes que contribuir con tus obras, pero también te salva la fe a Cristo. Las dos cosas, ¿no? Pero bueno, enfocándonos en el tema del pecado original, que él lo niega, Pelagio, y lo enseña así y reparte esa herejía o ese error, hubo un concilio, ¿no? Que ahí hubo en Cartago, en África, en el norte de África, en otra ciudad que se llama Melvis, si mal no recuerdo. Y aquí viene una pronunciación de ese concilio de la iglesia. Dice, igualmente, Luego dice que quien quiera niegue que los niños recién nacidos del seno de sus madres no han de ser bautizados, o dice que efectivamente son bautizados para remisión de los pecados, pero, pero que de Adán nada traen del pecado original, que haya de expiarse por el lavatorio de la regeneración, de donde consiguientemente se sigue que en ellos la fórmula del bautismo para la remisión de los pecados ha de entenderse no verdadera, sino falsa, sea anatema. Proclama un anatema este concilio. ¿Por qué? Porque Pelagio decía, es que si no tienen pecado original ya no tiene sentido el bautismo para los bebés. No, no es necesario bautizarlos. Esa era una consecuencia de creer eso. Y por eso este concilio se pronuncia y dice que eso es falso. Dice, porque lo que dice el apóstol, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte y así todos los hombres pasó por cuanto en aquel todos pecaron. Aquí justifican con este versículo la existencia del pecado original. Por un hombre entró el pecado a toda la humanidad con Adán. Y lo vimos también en el Salmo 51:5, ¿no? Que también lo leí hace rato. Dice, no de otro modo ha de entenderse que como siempre lo entendió la Iglesia Católica por el mundo difundida, porque por esta regla de la fe, aún los niños pequeños que todavía no pudieron cometer ningún pecado por sí mismos, son verdaderamente bautizados para la remisión de los pecados, a fin de que por la regeneración se limpie en ellos lo que por la generación contrajeron. Entonces, ¿por qué les doy esta evidencia? Para que se den cuenta que desde hace muchos siglos ya quedó resuelto eso, pero como el protestantismo viene a tumbar la autoridad, y cada uno vuelve otra vez a leer la Biblia por su cuenta, entonces se reavivan las herejías que ya habían quedado resueltas por la iglesia. Por eso te vas a encontrar protestantes que te van a decir, incluso se atreven a decir que ciertos pasajes de la Biblia no son palabra de Dios. ¿No? Los pentecostales dicen eso, dicen que el Evangelio de Mateo al final, eso que dice que bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dicen que eso es falso, que eso lo agregó la iglesia católica, se lo inventó posteriormente y eso no es palabra de Dios. Que la coma Juan y callan en primera de Juan 5:7, donde dice, ¿no? Que tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso es un agregado de la Iglesia Católica. Eso no es palabra de Dios, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo el protestantismo vino a corromper el cristianismo que venía dándose, ¿no? Entonces, empiezan a aventarse un buen de doctrinas que jamás se han hecho, se han creído el arrebato, por ejemplo, y a reinterpretar todo porque como tumbaron el cimiento, tumbaron la autoridad, entonces, la iglesia ya había herejes que decían esas cosas y la iglesia ya se pronunció, ya lo resolvió. ¿Por qué otra vez hay sectas que siguen diciendo lo mismo, que no hay pecado original y por eso no hay que bautizar a niños? Bueno, pues porque así es la naturaleza del protestantismo, es una anarquía, es una rebeldía. Cada quien lea la Biblia y la entienda como pueda, sin importarles, ¿no? El cristianismo histórico. Agustín de Hipona, más recientemente, dice acá, todo el que niegue que los niños son arrancados al ser bautizados de esta potestad de las tinieblas de las que el diablo es el príncipe, es decir, de la potestad del diablo y de sus ángeles, es refutado por la verdad de los mismos sacramentos de la iglesia. Había gente que decía eso, eh, que los sacramentos eh, no arrebatan, ¿no? al bebé del diablo. Es decir, como que el bebé viene bien, ¿no? De fábrica, por así decirlo. Viene sin pecado, por lo tanto viene de Dios. No, pues aquí te dice que lo contrario. Que también un niño, desde que viene nacido, tiene la mancha del pecado. Ya desde ahí, Satanás ya tiene, ¿no? Una parte sobre él, sobre el bebé. Entonces, el cristiano, pues, por eso hace el bautismo, lo bautiza. Dice, ninguna novedad herética puede cambiar o destruir algo en la iglesia de Cristo, ya que la cabeza dirige y ayuda a todo su cuerpo, tanto a los pequeños como a los grandes. Entonces, miren, les mostré un caso en el cual se viene dando la evidencia de que los cristianos siempre han bautizado bebés, siempre lo han hecho, hasta que llegaron los protestantes, ¿no? O sea, bueno, ya había algunas disputas y la iglesia las aclaró.
Entonces el protestantismo, como trae una liberación, una revolución, y ya te dicen, el protestante ya te dice, Cristo sí, la iglesia no. Por lo tanto, lo que hizo la iglesia ya de nada sirve, no le obedezcas a la iglesia, todo lo que ya resolvió, por lo tanto, empecemos de cero, ¿no? Empieza la teología desde cero. Entonces, a un grupito por ahí en Suiza, que eran amigos de otro reformador protestante, dicho de paso, de Ulrich Zwinglio, se llama Zwinglio, un protestante allá en Suiza, que pues repartió las ideas de Lutero. Ah, bueno, entonces como hay que seguir la sola escritura y cada quien aprenda de la escritura, pues estas personas, este grupito que le llamaron los anabaptistas, pues leyeron la Biblia y dijeron, ¿sabes qué? No hay ningún ejemplo de un niño bautizado, de un bebé. Como no lo está en la Biblia, concluimos nosotros que el bautismo de bebés no vale. Por lo tanto, nos volvemos a bautizar, porque a nosotros nos bautizaron de bebés, nuestro bautismo no vale, entonces hay que volver a bautizarnos. Entonces, los anabaptistas eran esos, los que rechazaban el bautismo de infantes y se volvían a bautizar. Entonces, miren, en el protestantismo se reaviva esa herejía otra vez. Dice, la primera herejía en rechazar el bautismo de infantes fue el pelagianismo, que es el que vimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no creían en el pecado original. Sin embargo, dice, la reforma protestante favoreció el resurgimiento de las antiguas herejías, entre ellas, dice acá, el anabaptismo. Dice, es un movimiento evangélico protestante de Suiza que promovió el rebautismo por la creencia de que el bautismo recibido en la infancia no era válido. Aquí les pongo un ejemplo de unos anabaptistas en Estados Unidos, de una corriente que se llaman los menonitas. No sé si lo han oído. Creo que hay comunidades menonitas aquí en México. Bueno, son protestantes de ese corte, ¿no? Reformado, pero los reformados, en la gran mayoría de ellos bautizan bebés. Casi todos, los luteranos, los calvinistas, los presbiterianos, eh, todos bautizan bebés. Pero aquí es donde empieza a haber una desviación de la doctrina. Entonces, estas personas empiezan a predicar que es incorrecto el bautismo de infantes. Y tristemente, la mayoría de sectas, ya el corte sectario, ya no en lo histórico reformado, sino el sectario, los testigos de Jehová, los pentecostales, todos los evangélicos, tristemente abrazaron esa creencia de los anabaptistas. La gran mayoría de ellos no bautizan bebés y dicen que es una herejía, que como crees, te estás burlando, ¿no? Rechazando toda la historia que lleva, ¿no? El cristianismo. Entonces, miren, Ulrich Zwinglio empezó a debatir con ellos, porque eran compañeros de él, los que empezaron a predicar que el bautismo de infantes no era el correcto. Y tal es así que los reformadores, los padres de la reforma como Lutero, Calvino y Zwinglio se pronunciaron con documentos oficiales para condenar a los anabaptistas. Y aquí tienes el colmo de los colmos, protestantes, llamando herejes a otros protestantes, ¿no? Entonces ahora el hereje le llama hereje a otro hereje, ¿no? Entonces dice que, bueno, Zwinglio, ya les decía, en su conflicto con los anabaptistas, dice, defendió la práctica del bautismo de infantes, y eso que no es católico, dense cuenta de eso, señalando que no había ninguna ley que prohibiera dicha práctica. Es lo que decimos también nosotros. En la Biblia no se condena la práctica del bautismo de infantes, dice, argumentaba que el bautismo era un símbolo de un pacto con Dios, por lo tanto, reemplazaba la circuncisión, lo que siempre ha querido el cristianismo histórico, ¿no? Ahora rechazan los protestantes. Y dense cuenta, por ejemplo, Lutero, vamos a hablar de Lutero, contra los anabaptistas, contra estos personajes. Y por eso a mí me da un poco de gracia, ¿no? Cuando llega el 30 de octubre y checa ahí las redes sociales, como en Facebook, todos los protestantes sectarios que rechazan el bautismo de infantes empiezan a celebrar y aplaudir a Lutero, ¿no? Un día como hoy, pero de 1500, no sé qué, hubo un hombre, Martín Lutero, que nos trajo la reforma protestante y se abanderan con Lutero, ¿no? Pero, pero pues bueno. Ahí es donde se ve su ignorancia, porque si son conscientes o supieran de historia, sabrían que Lutero combatió a los herejes anabaptistas. Entonces, ¿cómo es posible que en redes sociales ellos publican que acá nuestro papá Lutero y que gracias a Lutero nos salimos de la iglesia católica? Ajá, pero sabes que Lutero perseguía a esas personas que no bautizaban a sus bebés. Entonces, Lutero al día de hoy les llamaría a ellos herejes, ¿no? Entonces, no deben celebrar la reforma ellos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los reformadores hacían que ellos al día de hoy no hacen, no las creen, ¿no? Las desviaron, las pervirtieron. Por eso es un poco tragicómico, ¿no? Ver eso, que un evangélico se jacte de que Lutero, gracias a Lutero, hubo una reforma y lo vean como un estandarte, como un gran líder, cuando en un principio en la historia Lutero despreció a todos aquellos cristianos, sean cristianos que no bautizaban bebés. Aquí lo ves, por ejemplo, y aquí los calificó de herejes, alegando que su renuencia a bautizar a los niños traía consigo ¿qué? La exclusión automática de los pequeños a la comunidad cristiana. Eso predicaba Lutero. Cuando tú no bautizas a los bebés, los estás excluyendo de la iglesia y de la comunidad cristiana. Entonces dice acá, en el artículo 9 de esta Confesión de Augsburgo,
¿no? Que aquí, ustedes chequen en las páginas luteranas, la Confesión de Augsburgo, lo que ellos predican. Esto es la enseñanza que les dejó Lutero. Les dijo esto, respecto al bautismo, dice, se enseña que es necesario que por medio de él se ofrece la gracia y que deben bautizarse también los niños, los cuales mediante tal bautismo son encomendados a Dios y llegan a serle aceptados. Lutero creía eso, que por eso los bebés deben ser agregados a la iglesia a través del bautismo. Dice, por este motivo se rechaza a los anabaptistas. ¿Quiénes son los anabaptistas hoy en día? Bueno, pues son los testigos de Jehová, los evangélicos, los unicitarios, todos los pentecostales, la gran mayoría de ellos. Todos ellos son rechazados por Lutero. Así que no les queda, celebrar la reforma protestante. Dice que enseñan que el bautismo de niños es ilícito o es ilegal. Entonces hay que rechazar a esas personas, según Lutero. Calvino, ¿qué dice? Calvino hizo un documento como de 800 páginas, donde según él explica, ¿no? cuál es el verdadero cristianismo. Juan Calvino, en ese documento que se llama La Institución de la Religión Cristiana, en 1541, en el capítulo 16, él pone esto, dice, el bautismo de los niños está muy de acuerdo con la institución de Jesucristo y la naturaleza del siglo. El bautismo de los niños, dice, se funda en la palabra de Dios. Fíjense como un reformador o alguien que se hizo anticatólico como Calvino, dice que el bautismo de bebés está en la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, si da tiempo. Dice, las promesas del bautismo convienen a los niños. Como la circuncisión, el bautismo pertenece a los niños. Fíjense cómo está comparando, haciendo el paralelismo de la circuncisión con el bautismo. Entonces Calvino defendía eso. Y dense cuenta en qué términos habla de los anabaptistas. Entonces, por eso también es un poco gracioso que un evangélico defienda a Calvino, ¿no? Solo porque es anticatólico lo defienden, pero dense cuenta cómo Calvino, si yo hiciera un viaje en el tiempo y pusiera un evangélico a debatir con Calvino, si fuéramos al pasado, ¿qué le diría Calvino a esa persona que no bautiza a sus bebés? Le dice esto, ahí, en uno de sus argumentos contra los anabaptistas, le dice, el espíritu del maligno procura engañar a muchos con el pretexto de que quieren fundamentarse en la palabra de Dios, lo que hacen los protestantes. Yo me fundamento en la palabra de Dios, ¿no? Y te muestran la Biblia. Pero aquí, según Calvino, el maligno también aún ahí trata de engañar a las personas. Dice, y consideramos la fuerza de que tienen las sutilezas de Satanás con las que pretende invalidar esta disposición del Señor, que siempre fue mantenida. Está hablando del bautismo de niños. Dice que hay personas que llegan con la Biblia y pretenden anular lo que siempre se ha dado o ha mantenido en la iglesia como se debía. Dice, los que, impulsados por el diablo, se oponen en esta materia a la palabra de Dios. Para Calvino, alguien que no bautiza a los bebés es alguien que se opone a la palabra de Dios y alguien que viene de Satanás y se refiere a esas personas con esos términos. Fíjense que hay otra confesión que es también de corte calvinista. Fue en 1646 que se hizo, que es la famosa confesión de Westminster. Si mal no recuerdo que fue en Inglaterra esta. Ajá, ahí en Gran Bretaña, dice. Es un resumen teológico esta confesión, dice del credo cristiano, protestante, calvinista, promulgado, dice el 1646. Recoge la ortodoxia doctrinal de las iglesias reformadas nacidas del movimiento calvinista. Ahí en Gran Bretaña dice cuyas raíces históricas están en la doctrina expuesta por Juan Calvino. Y vamos a ver qué dice ahí la confesión. Ahí en la parte, en el párrafo dice 95, dice, ¿a quién debe suministrarse el bautismo? La respuesta, a ninguno que esté fuera de la iglesia visible debe administrarse el bautismo. Dice, hasta que profesen su fe en Cristo y su obediencia a Él. Pero, o sea, hasta ahí podríamos decir que es para adultos, ¿no? Porque es para los que confiesen su fe. Dice, pero los niños, de los que son miembros de la iglesia visible, sí deben ser bautizados, según Calvino. Es decir, los niños no pueden confesar, pero aún así deben ser bautizados, dice él. Vamos a ver ahorita unas objeciones que ponían los anabaptistas desde el tiempo de la Reforma, que surgió esta herejía gracias a la Reforma protestante, que empezaron a surgir otra vez las herejías que ya habían sido solucionadas. Fíjense, desde el segundo concilio de Nicea, que si mal no recuerdo fue en el 787, ya se resolvió desde ese siglo por qué los católicos usamos las imágenes. Ah, no, llega la Reforma protestante, vuelve a revivir esa herejía. No, es que ustedes son idólatras porque usan imágenes. Cuando tantos siglos atrás ya había quedado resuelto eso. Bueno, pues repiten los mismos errores. Allá con, ¿qué será? Con Nestorio, cuando yo les hablé de la maternidad divina, el dogma de la maternidad divina, ya había quedado resuelto, ¿no? En el concilio de Éfeso, que fue todavía más temprano. ¿Por qué María es madre de Dios? Ya quedó resuelto. Ya.
Y con la Reforma Protestante, otra vez, a revivir ese error de que María no es madre de Dios, es madre de Jesús nada más, ¿no? Y así se van a encontrar el protestantismo y profesa herejías que se reciclaron nada más en la historia, ¿no? Pero ya ven quedaron resueltas, ¿no? El caso del bautismo no fue la excepción. El caso del bautismo de niños vamos a hablar. Llega el protestante y te dice esto. Te dice, los niños ya pertenecen al reino de Dios, no requieren bautismo. Y se basan en citas como esta. Dice Mateo 18:2, ya pertenecen a Dios, ¿para qué los bautiza? Dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que un niño ya pertenece al reino de Dios. Entonces no tiene sentido el bautismo, porque aquí claramente Jesús dice que un adulto debe hacerse como un niño. ¿Por qué? Para entrar al reino de Dios. Entonces, citas como esta, ¿no? Pero aquí quiero que se den cuenta de algo. Que aquí Jesús sí está diciendo eso, que hay que hacerse como un niño, pero aquí la enseñanza está haciendo para los adultos, que el objetivo de Jesús es que el adulto sea niño, pero el objetivo del protestante es al revés, que el niño se vuelva adulto para bautizarse. Entonces, dense cuenta de esas sutilezas que ahorita las vamos a ir discutiendo. Pero el objetivo de este versículo es enseñarle a un adulto a hacerse niño, no es enseñarle a un niño algo, ¿no? No es el objetivo enseñarle a un niño de que, pues eres niño, quédate así, porque tú ya perteneces al reino de Dios, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver. Otras citas como Marcos 10, del 13 al 16, que también es muy popular, ¿no? Cuando se intenta refutar el bautismo de infantes, dice, y le presentaban niños, aquí en a Jesús, ¿no? Le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Fíjense cómo los apóstoles piensan, al parecer, como los protestantes. Jesús pierde tiempo, ¿no? Pierde tiempo con los niños. Quiten a los niños de aquí. Jesús es para los adultos. Traigan a los pecadores. Que ellos vengan con Jesús. Pero los niños, los chiquitos, pues nada más pierden tiempo. Quítenlos de aquí. Entonces, eso hacen los apóstoles. Vamos a ver si Jesús estaba de acuerdo. Viéndolos Jesús, dice, se indignó. Jesús no está de acuerdo en que alejen a los niños. Jesús quiere que le acerquen a los niños. Dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. No se los impidan. Entonces, Jesús regaña a los apóstoles. No, dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Que Jesús también viene por los más pequeños, no nada más por los adultos. Entonces, aquí refuta Jesús a los apóstoles cuando los apóstoles creen que Jesús solo es para los adultos, para los que son conscientes y tienen conciencia y pueden aceptar la fe. No, para Jesús también los niños. Dice, no se los impidan, dice, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, otra vez viene con esta frase, como un niño, no entrará en él. Y aquí viene algo importante, que casi el protestante no lo toma en cuenta. El versículo 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, aquí una observación importante. Los discípulos reprenden a los que presentan a los niños a Jesús, igual que los protestantes reprenden a los católicos. ¿Para qué lo bautizas? ¿Para qué se lo presentan a Jesús? No es necesario, no ha cumplido la edad, no es consciente. ¿Y Jesús qué hace cuando ve a esa gente? Pues Jesús se indigna. Entonces Jesús no está de acuerdo en que les niegues a los papás que traigan a sus bebés o a sus hijos pequeños. ¿Por qué? Porque Jesús dice, déjenlos, dejen que los niños vengan a mí. En ese tiempo, pues Jesús estaba encarnado. Yo podía llevarle a mi hijo, a mi bebé a Jesús, Jesús lo iba a bendecir. Pero ahorita no está Jesús, no está en carne y hueso como antes. Ahora, hoy, ¿qué hace la iglesia para acercar los niños a Jesús? Eso es lo que nos debemos preguntar. Vamos a ver que el bautismo es eso. Dice que no se los impidan. Jesús es persistente en decir, no le impidas a los niños que vengan a mí, tienen que venir. Y aquí viene algo interesante que nos va a hacer pensar y debería hacer pensar al protestante, ¿no? Si tanto defiende que los niños ya son santos, los niños no necesitan de Dios, eh, porque ya son inocentes. Entonces, si son inocentes y son santos, ¿por qué Jesús los bendice? ¿Para qué? Eso hay que preguntárnoslo, ¿no? Eso como que es inconsistente con lo que dicen los protestantes. Y yo ya se los leí con los padres de la iglesia. Dice que aún a los niños hay que santificarlos. Esa era la creencia de la iglesia primitiva, que los protestantes decidieron abandonar esa iglesia y cortar el cordón umbilical que los sostenía con el cristianismo cuando decidieron cortar con la iglesia. Entonces esa es la pregunta que nos tenemos que hacer con estos versículos. Si para Cristo es correcto que los niños vayan hacia Él, ¿cómo dejar que los niños vayan a Cristo sin impedirlo? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues los apóstoles nos lo enseñaron. Por ejemplo, en Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Según San Pablo, para que yo acerque a mi hijo o cualquier persona se acerque a Cristo, sin que tú se lo impidas, es decir, si yo quiero cumplir esa voluntad de Jesús, de que dejen que vengan a mí, adultos o niños, yo tengo que bautizarme o bautizarlo a ese niño. ¿Por qué? Porque con el bautismo yo revisto a esa persona de Cristo, sea la edad que tenga. De ese modo, yo acerco a ese niño a Cristo, hoy en día. Hoy que Cristo ya no está encarnado, como en la Biblia lo pasaban, ¿no? Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ah, entonces ese niño bautizado, ese bebé, pasa a ser uno en Cristo cuando lo bautizo. Estoy cumpliendo con la voluntad de Cristo de que dice, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Ah, pues bueno, San Pablo aquí me lo está explicando, que a través del bautismo, ese niño se hace uno en Cristo, lo estoy acercando a Cristo. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces es a través del bautismo, como el día de hoy, yo acerco a un niño a Cristo. Y bueno, llegan los protestantes y se los impiden, ¿no? No acerques a tu hijo a Cristo. A pesar de que San Pablo aquí lo está explicando claramente en los Gálatas, que es por el bautismo. Entonces, fíjense, otro argumento que dicen acá los anabaptistas. Dice, sigamos el ejemplo de Jesús, que de niño fue presentado en el templo y se bautizó de adulto. Entonces los protestantes hacen eso, ¿no? Algunos, pues. Dicen, pues hay que presentar al niño al templo y que se bautice cuando él ya sea consciente de la fe y acepta a Cristo en su corazón. Entonces, miren, esto es un tanto absurdo por varios motivos, porque dicen, es que Cristo fue presentado en el templo. Vamos a ver de qué se trataba la presentación del templo y vamos a ver si es cierto que ellos siguen, así como viene en la Biblia, porque dicen, no, yo sigo la Biblia. Soy, ¿cómo dicen? Solo yo hago cosas bíblicas, ¿no? Y el católico pues no es bíblico, según ellos. Vamos a ver y vamos a medir con esa misma vara, vamos a medirlos a ellos, para ver si es cierto que ellos son rigurosos con la Biblia y verdaderamente siguen la Biblia. La Biblia me habla de la presentación de los niños, de los primogénitos en el templo. Vamos a leer estos pasajes y vamos a ver si el protestante hace eso. Si no lo hace, entonces, como dicen, ¿no? Ni lavan ni dejan usar la lavadora, como dice el dicho, ¿no? No dejan que los católicos bauticen niños, pero tampoco ellos hacen correctamente la presentación del niño en el templo. Porque aquí, según el Éxodo 13, del 2 al 13, me explica cómo debe ser ese procedimiento. Dice Jehová, habló a Moisés. Ahora dense cuenta que es una práctica de la antigua alianza, no es una práctica cristiana, pero ellos la hacen, ¿no? Pero bueno, pues allá ellos siguen en la antigua alianza, siguen creyendo a Moisés. En lugar de que ahora le crean a Cristo y sean cristianos, no, siguen con prácticas judaizantes. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Mío es, dice, tienes que entregarlo a Dios. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, es decir, el primogénito. Y asimismo, todo primer nacido de los animales, los machos, serán de Jehová. Bueno, pues aquí el protestante supongo que cuando tiene sus mascotas o sus animales de su granja va a presentarlos también al templo, ¿no? Porque ellos siguen la Biblia, así como está. Y como aquí dice que consagres, ¿no? Que lo presentes al templo, pues debes seguir todo lo que dice, también a tus animales. A ver si es cierto que lo hacen, ¿no? Éxodo 22 también dice eso, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lugar. Dice, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y al octavo día me lo darás. Ahora entiendo por qué Cristo fue presentado y circuncidado al octavo día, porque así estaba en la ley de Moisés. Y aquí vienen en el Evangelio, en Lucas 2, aquí es donde el protestante se agarra y dice, mira, aquí, y te lo leen, ¿no? Aquí presentaron a Jesús de bebé, de niño. Eso es lo que hay que hacer, dicen ellos, ¿no? Pero lo que no entienden es que Cristo era judío, ya tenía que cumplir la ley judía para liberarnos de esa ley, por eso lo tenía que hacer. Pero Cristo ya dejó unos mandamientos, que es vayan y bauticen, y enseñen y prediquen. No dijo, vayan y presenten a los niños al templo, y bauticen a los adultos, y enséñenles todo lo que yo les he mandado. No, eso no lo dijo. En el Evangelio no está. Entonces dice en Lucas 2:22, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, está hablando de Jesús, le pusieron por nombre Jesús. Ah, pues con razón también cuando yo bautizo a mi bebé, en el paralelismo de la circuncisión, yo también ahí le pongo el nombre, ¿no? Y dice el sacerdote, se llamará fulanito, se llamará Diego.
¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, si se acuerdan, ¿no? Que el ángel, Gabriel le anunció a María, le pondrás Jesús. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, esa es la ley de Moisés, que la hagan los judíos, yo soy cristiano, yo no hago esa ley. Si los protestantes quieren seguirla, pues que la haya ellos, es su problema. Dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, si el protestante es consistente, debe ir a Jerusalén a presentar a su primogénito. No debe presentar a sus demás hijos. Si tiene 10 hijos, ese protestante solo al primogénito debe presentar y debe ir a Jerusalén. No es en el culto protestante. Según aquí la Biblia, todos presentaban a sus hijos, todos los judíos, en Jerusalén. Que vayan a Jerusalén a presentarlos, a ver si es cierto que cumplen eso, ¿no? Ese mandamiento de Dios. Y a ver en dónde lo presentan, porque el templo fue destruido hace casi 2000 años, ¿no? Ya no existe. Dice, para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón, es decir, no debes presentar a las mujeres. Si eres un protestante consistente y sigues la Biblia, no debes presentar a mujeres. Es decir, tus niñas no las presentas, solo a un varón y al primogénito. Que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley, un par de tórtolas o dos palominos, y se hacía un sacrificio de uno y se liberaba al otro. Entonces, cuando presentan a Jesús, hacen todo eso. Lo llevan a Jerusalén al octavo día y el protestante no lo hace ni al octavo día, no va a Jerusalén, no presenta dos palomas, ¿no? Porque no va a ser un sacrificio de una y va a liberar a otra. Entonces, cuando te digan eso que debes presentar a tu hijo, pues créeles la mitad, porque ellos no presentan a sus hijos de la manera que fue presentado Jesús. Es inconsistente. Ni siquiera ellos hacen bien eso. Entonces, ¿cómo quieren venir ahora a enseñarnos, a decirnos cuándo los debemos bautizar? Lo que sí me dice la Biblia es que los cristianos bautizaban a familias enteras, ¿no? Y ahí están incluidos los niños. Entonces, continuando con esto, dice que sigamos el ejemplo de que Jesús de niño fue presentado eh, y de grande fue bautizado. Ya vimos que la presentación es absurda, ¿no? Porque no se puede hacer. Ni siquiera está el templo de Jerusalén construido, fue destruido, ¿no? Entonces, es imposible. Dice, en Lucas 1:36 vemos esto, que cuando se le anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo el ángel que su pariente Elizabeth llevaba ya 6 meses de embarazo. Dice, lleva el sexto mes para ella. Entonces significa eso que cuando apenas María va a concebir a Jesús, Juan ya va adelantado 6 meses, ¿no? Cuando Jesús nació, Juan ya tendría 6 meses de nacido. Entonces, ¿cómo va a ser bautizado Jesús de bebé si Juan tiene 6 meses, ¿no? El que lo iba a bautizar, pues lleva 6 meses de vida. ¿Podré imaginarme a un niño de 6 meses de edad bautizando a un recién nacido? Pues no. Entonces también es lógico el por qué Jesús fue bautizado más grande, no de bebé. Simplemente porque la persona que lo debe bautizar también es un bebé. Entonces Jesús debía cumplir la ley judía de ser circuncidado al octavo día y nacido y presentado al templo. Jesús tenía que hacer eso, a fuerzas. ¿Por qué? Porque según Gálatas 4:4 dice que Jesús vino, fue enviado del cielo, fue nacido de mujer, fue judío, obviamente, para cumplir la ley, y ahí dice que para librarnos de esa ley, después de cumplir la ley. Y lástima que los protestantes siguen aprisionados a esa ley, siguen presentando a sus hijos en el templo, siguen diciendo que el diezmo es obligatorio, algunos siguen diciendo que hay que guardar el sábado, siguen aprisionados en esa ley. No se han enterado que Jesús vino a liberarnos de esa ley. Entonces, dice eso en qué? En Gálatas 4:4, que nos vino a librar de esa ley. Por lo tanto, ya ni se le presenta al niño al templo, por el contrario, se le bautiza. Pero ¿qué se hace en ese lugar de la circuncisión? Si Jesús fue circuncidado, ahora es bautizado. Ya lo vimos muchas veces, ¿no? En la iglesia primitiva, que los cristianos interpretaban muy bien eso. ¿Por qué? Porque según San Pablo en Colosenses 2:11, ya en el Nuevo Testamento, ya lo predican los apóstoles, ya los enviados de Cristo lo dicen, él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Entonces, ¿de qué circuncisión me habla San Pablo? El paralelismo que da San Pablo allá en los Colosenses, en Colosenses 2:11 al 12, donde él dice que hay otra circuncisión, que es la de Cristo. Aquí dicen la circuncisión de Cristo. Y después vean la conexión que hace, sepultados con él en el bautismo. Entonces, me está conectando el bautismo con la circuncisión, dicen, en el cual fuisteis también resucitados con él. La verdad es que está muy interesante y yo no tenía idea de qué tan, ¿cómo decirlo?, tan vasto era la información que había o que hay, para poder
sustentar, justificar el bautismo en niños, ¿no? Mm. Y no, bueno, como dice Diego, ¿no? O sea, a alguien se le ocurrió en algún momento hacer ese cuestionamiento y ya de ahí se quedó, y para los protestantes pues es como eh, una de las cosas que pueden utilizar en contra de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, ¿por qué la Iglesia Católica bautiza niños? Y con eso supongo que también argumentan que por eso la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, ¿no? Pero la verdad es que es impresionante, que es o sea, que sí hay mucha información en la Biblia para poder sustentar que sí se pueden bautizar a los niños, y que eso es algo que hemos hecho siempre. Bueno, digo, por lo menos pues yo sí he sido católica desde que nací, y no es algo que por mi cabeza pasara hasta justamente pues ahora conocer la parte del protestantismo, ¿no? Pero no tengo ninguna pregunta, todo quedó, o sea, muy interesante, y sí, pues sí, lo entendí, lo comprendí muy bien. Muchas gracias. ¿Nos quieres comentar algo sobre el tema, ampliarlo o alguna pregunta, Esaú? Ok. Este, bueno, pues la verdad me perdí las otras dos partes. Me hubiera gustado ver. Creo que pues tienen las sesiones grabadas, pero no sé dónde las puedo ver. O si las ponen en algún lado, porque está largo, yo veo, está muy largo. Evidentemente, creo, ¿no? Pero no estoy muy seguro, que es uno de los temas que más debaten los hermanos separados, porque siempre, bueno, los que evidentemente, pues hacen todos estos ritos diferentes, porque pues ellos tienen otras ideas, y creo que siempre lo han tratado de fundamentar ellos según en cosas que pues, como decía Diego, ¿no? Nos estaba compartiendo estas cuestiones de ideas que alguien interpretó a su manera, ¿no? Lo mismo que dice la compañera Diana, bueno, esta cuestión de que es mucha información sin duda, y se me hace impresionante cómo tienen tanta información para compartir, Diego, y bueno, en general, sobre los padres de la iglesia. O sea, eso es una cosa que, híjole, me sorprende. Yo lo poco que conocía del tema, pues estaba basado en citas y cosas así, pero muy poco de otras cosas como de concilios o de lo de los primeros cristianos, un poco de lo de los padres de la iglesia, pues eso nada, ¿no? Nada, nada. Entonces, creo que en ese sentido, pues sí hay muchísima información. La verdad me gana así para ir tomando mis notas, pero bueno, pues no, pues gracias sobre todo eso. Yo sé que a lo mejor no es propio del tema, pero siempre me queda esta cuestión de que, este, pues la parte de que un niño se bautice solamente de deseo, ¿no? Como esta cuestión de que, pues no pudo alcanzar el sacramento, pero los papás en su momento bueno, tenían esa intención de bautizarlo, y para que el niño no se pierda, ¿no? Bueno, para que no se vaya sin el sacramento, se pueda hacer esto del bautismo de deseo, ¿no? Eso yo no sé, bueno, si los hermanos separados en algún momento pues como que lo critiquen, o no sé, ¿no? Pues cómo vaya esa parte. Y si hay un fundamento en algún lado sobre esto, ¿no? Pero bueno, me gustaría, pues, eso solamente, ¿no? Y muchas gracias. Ujú. Sí, ese lo tengo preparado también para hablar del bautismo de deseo y por sangre. Más adelante lo vamos a ver, pero sí hay fundamentos bíblicos, porque Jesús también declaró que había personas que se les perdonaban los pecados porque habían amado mucho. Es decir, hay otras alternativas por las cuales también se te perdonan los pecados, no forzosamente que tengas que pasar por el bautismo, pero son circunstancias excepcionales. La iglesia los maneja así. Son personas que no alcanzaron a bautizarse. Por ejemplo, un catecúmeno que se prepara un año para recibir el bautismo y haz de cuenta que no llegó a concluir y se murió. Pero él ya estaba en el proceso de bautizarse y se le cuenta como un bautismo de deseo, ¿no? Por ejemplo, también los padres, ¿no? Que deseaban que su hijo fuera bautizado, pero murió. Eh, También se le cuenta, ¿no? Como bautismo de deseo.
El protestante ni siquiera toma, la mayoría de ellos no, bueno, los sectarios no toman muy en serio el bautismo porque para ellos es importante que declares tu fe a Cristo. Según ellos, pues declarando tu fe ya eres salvo y ya no importa qué pase, ya estás del otro lado. El caso de que si se muere un niño, según ellos, pues dicen que ya son salvos los niños y lo aseguran, ¿no? Este, pero vemos que ahí los niños, cuando Cristo los recibía, los bendecía, como que parecía que los niños todavía tenían necesidad de Cristo, ¿no? Entonces no podemos tener esa certeza de que, como los protestantes lo dicen, ¿no? Al final es una interpretación personal de ellos. Digo eso por un lado. Eh, sí, pero en el catecismo sí habla. Vamos a ver esos numerales después, de ese tipo de variantes, ¿no? Dentro del sacramento del bautismo. Mm, Respondiendo un poco a lo anterior, lo que mencionó esta Diana, eh, de que hay, bueno, también lo decías tú, de que es un motivo de mucho debate. Si uno es serio, o sea, pónganse a pensar, dentro de las diferencias que tenemos el protestantismo, yo siento que el bautismo de niños debiera ser como el menos debatido. ¿Y saben por qué? Porque el bautismo para el protestante, o sea, si te pones en lugar del protestante, el católico lo único que hace es mojarle la cabeza a los bebés. O sea, porque para ellos no importa, no vale ese bautismo. Entonces, ¿por qué hay un afán? ¿Por qué hay un afán de atacar eso? Si no es importante, para el protestante no es importante, ¿no? Es como un ritual de más que no vale ante Dios. Ellos deberían de atacar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues que no sé, la Trinidad tal vez, el que nos la pasamos venerando a María tal vez, porque para ellos es una desviación ¿no? Es una idolatría. Eso sí te lo creo que lo debatan más, pero ¿por qué debaten tanto el bautismo de niños? Porque parece que es importante para el protestante aclararlo, si para ellos no debiera ser importante. Si es importante para el católico, porque nosotros creemos que hay salvación ahí. Para nosotros sí es importante. Pero ¿por qué el protestante es tan insistente? La respuesta que yo veo del por qué el protestante es insistente es porque es una doctrina fácilmente por la cual puedes engañar a otros católicos y meterlos a la secta. ¿Por qué? Porque nada más basta con que digas no hay un niño bautizado y el católico le sembraste la cizaña y la desconfianza a la iglesia. Por lo tanto, ya lo tienes más ganado si eres protestante. Entonces, como es una doctrina en ese sentido muy apoyada en la tradición, en la historia, y el protestante precisamente rechaza eso, entonces, para el protestante es fácil hacer proselitismo atacando el bautismo de infantes. Y es más fácil sembrar la desconfianza en el católico que es ignorante. El católico que sepa de su fe, pues se le va a hacer una tontería que el protestante ataque el bautismo de infantes, ¿no? Pero para los católicos que no conocen su fe, va a ser muy fácil que tambaleen, que desconfíen en la iglesia. Por eso ellos van a insistir en eso. Y eso se me hace, pues, se me hace muy, absurdo, ¿no? Porque, pues, si eres cristiano, pues te debe importar ganar almas a Cristo porque tú traes el evangelio. No porque ganaste un alma, porque hiciste que esa persona desconfiara de su iglesia, por eso te lo ganaste. No, no tiene que ser así, ellos deben ser más auténticos, ¿no? Y predicar su propio evangelio que ellos cargan, en lugar de andar sembrando la desconfianza en los otros hermanos, que es a lo que se dedican a través de esta doctrina, ¿no? Es lo que podría decir. Ujú, ujú. Muchas Muy, gracias. sí, Sí. sí, y aparte, fíjate que es un tema que es muy fácil precisamente engañar a los católicos, pero porque los católicos realmente, o el ser humano es flojo, ¿sí? Es dejado, es decidioso. Por ejemplo, si un católico que tiene un hijo pequeño, escucha a un protestante decir que los niños no se bautizan, pues como es flojo, el católico, entonces empieza a decir, bueno, mira, pues Tiene razón. si lo bautizo, voy a gastar dinero, tengo que hacer una fiestecita, por lo menos, tengo que tener los padrinos, y pues ahorita yo no veo ni a quién voy a invitar, y tengo que comprometerme, pues, Tengo que ir a pláticas. tengo que ir a pláticas, y pues no me dan ganas. Entonces, esa idea, esa mala doctrina de los protestantes, les cae como anillo al dedo para todos los católicos que somos bien flojos, que somos la mayoría, realmente, ¿no? Entonces imagínense, y luego taladrando por los protestantes de que los niños no necesitan del perdón de los pecados, y que no hay ninguna evidencia en la Biblia. Biblia de cuándo se bautizó un niño. Entonces pues muy fácil engañan a la gente, ¿no? Por ese lado, pero más que nada es la dejadez de que no quieren bautizarlos por no pasar por todo ese compromiso.
Lo hemos visto, o sea, cuando les preguntas a tus familiares, oye, ¿no has bautizado al niño? Ya tiene 3, 4, 5, 10 años. No, pues es que como que no es importante, pero porque es que es su flojera de no hacer ese sacramento, ¿no? Aunque sepan que es algo malo el no bautizarlos, ellos, esa idea les queda muy bien por precisamente su flojera de hacer ese bautizo. Pero bueno, entonces vamos a continuar la próxima semana para tener la saga completa. Ya los videos, te vamos a pasar los links de los videos que tenemos. Aquí en el grupo vamos a pasar el link para que lo puedas ir viendo, Esaú, y ya puedas irlo reflexionando un poquito más con más calma, Los ¿no? anteriores. Los Sí, anteriores. yo nada más quiero compartir Gracias. una frase que, que dice, bueno, del Evangelio, ¿no? Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Si nuestros hermanos protestantes siguieran a Cristo, fueran cristianos como ellos se dicen, entonces hicieran lo que dice Jesucristo, dejen que los niños vengan a mí. En este caso, en este caso del bautismo, el hermano protestante, ¿quién es para que le impida a los niños acercarse a Dios? Sería una pregunta, ¿no? Decirle a nuestro hermano separado, ¿tú quién eres para impedirle al niño, a tu hijo, a los hijos de a quienes tú les predicas? ¿Quién eres para que tú le impidas a esos niños llegar a Cristo, acercarse a Cristo? ¿Sí? Entonces sí, pues nos damos cuenta que ellos dicen que saben mucho de Biblia y que igual a nosotros nos quieren enseñar y nos dicen, lean la Biblia, ustedes católicos no saben, pero realmente nosotros sabemos que ellos pues no hacen lo que Cristo manda en los evangelios. Y nos damos cuenta en este caso que es muy discutido este tema del bautismo de los niños. Nada más quería compartir esa frase que a mí me gusta. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Así que papás, mamás, pues no le impidamos a nuestros hijos acercarse a Cristo. Y ayudar a las otras personas, a nuestros familiares que están en esa situación de no bautizar a los niños, pues poco a poco irles ayudando con estas citas bíblicas que ya sabemos y además con todo el respaldo que nos está dando, con toda la fundamentación que nos está dando este Diego, con los padres de la iglesia, con los primeros cristianos, todos estos escritos que si no les vale la Biblia, bueno, ahí están los escritos por las personas que fueron obispos, ¿sí? Los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia. Y la historia también. Muy bien. Entonces, yo creo que vámonos Terminar. ya, vamos a terminar y terminamos con la oración, ¿no? Para cerrar con broche de oro. Vámonos, Diego, entonces. Sí. Ujú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos. Permitirnos aprender un poco más de ti, de tu palabra, de tu historia. Queremos pedirte por los hermanos que se han ido de la iglesia, los que profesan otras religiones, que puedan acercarse a la única y verdadera fe, en la única iglesia que has fundado. Queremos pedirte por pues aquellos hermanos que han sido engañados, que quieren seguir la verdad, aquellos que atacan la iglesia católica y también a las personas que no creen en ti, a las personas que están muy apartadas, muy alejadas. Queremos pedirte que, si es necesario, nos utilices como un instrumento, una extensión más de tu reino. Ayúdanos a hacer una piedra viva que ayude a la edificación de tu reino y poder traer más ovejas al único rebaño que quisiste, al único redil. Poderlas traer de vuelta permite que la apologética sea una herramienta para darnos humildad y no soberbia. Ayudarnos para tener la paciencia, el amor con todas esas personas, desde nuestra familia hasta nuestros amigos y conocidos, para que podamos tener el tacto y toda la tolerancia y el amor hacia esos hermanos, verlos como con tus ojos, con compasión y amor,
y que también te pedimos por nuestro caminar cristiano, que la apologética sea, ¿no?, un modo de purificarnos también a nosotros mismos, santificarnos. Y no nos quites nunca ese vigor, esas ganas de seguir aprendiendo de ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Diego, por la exposición, muy buena. A Aprendiendo, ustedes. aprendiendo. Exactamente. Sí, Esaú, Gracias. Mari, Diana, Clarisa, gracias y que pasen bonita noche. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Nos seguimos. Nos Primero, vemos. Dios, buenas noches a todos y gracias, Diego, otra vez. Gracias a ustedes. Buenas noches, Diana, Clarisa. comadre Mari, Clarisa, Diego, gracias. Que estén